Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a intentar ver el tema de la clase hoy día que estamos viendo de tejido conectivo. Quiero que estén atentos a la clase. Es un poquito complejo de comprender muchas veces la temática que vamos a ver esta semana que corresponde a tejido conectivo. Y para eso les he traído esta presentación en la cual podamos poder explicar los conceptos de tejidos conectivos. Esto es una introducción a la clase, por lo tanto vamos a ir viendo algunos conceptos generales. ¿Ok? Para eso vamos a estar viendo la primera presentación, que lo que están viendo es una imagen, ¿no es cierto?, de esta imagen de conectividad, ¿ya? Que significa que su dispositivo inalámbrico, una tablet o un teléfono, va a estar en este momento conectado a una red Wi-Fi. Y eso significa que le permite conectarse y poder alcanzar distintas condiciones de información, distintas redes sociales, información, música, descargar videos, etcétera. Lo que permite conectarse con varias cosas. Y quizás ese concepto de conectarse con distintos sistemas es lo que le quiero arrastrar a que ustedes puedan comprender cuando veamos tejidos conectivos. Para eso, yo les traigo estas definiciones. Definiciones y funciones de los tejidos. Bueno, el tejido conectivo es un tejido que es derivado del mesénquima, ¿ya? Eso significa que tiene un origen mesodérmico y se caracteriza principalmente, y fijémonos muy bien en la definición, que están inmersas en un abundante material intercelular llamado matriz extracelular, ¿ya? Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que cuando hablamos de tejidos conectivos, ¿no es cierto?, es completamente distinto a lo que observamos cuando vemos tejidos epiteliales, cuando vemos que las células están una sobre otra, ¿no es cierto?, van a permitir tener un grado de estabilidad bastante y fuerte unión, ¿ya? Eh, Hay estrechos espacios intercelulares en los tejidos epiteliales, mientras en estos tejidos conectivos existe, ¿no es cierto?, un abundante material extracelular. Y como ven en la imagen, está coloreado de basofilamente, bastante oscuro, la alta presencia de células, pero una abundante, gran cantidad de tejidos o estructuras que van a componer esta matriz extracelular que tienen que ver con lo que vamos a ir viendo durante la clase. ¿Ya? Para eso vamos a ir definiendo y haciendo un cuadro comparativo en el cual vemos que los epitelios están conformados por muchas células, una al lado de otra muy estrechamente, mientras que en el tejido de origen mesenquimal, como los tejidos conectivos, están muy separados, ¿ya? Y separados porque existe una gran cantidad de matriz extracelular, ¿ya? Recordemos que los tejidos van a estar siempre presentes, la presencia de estas células y la matriz extracelular, y lo que conforman esta matriz extracelular va a estar compuesto por proteínas y por algunos glicosaminoglicanos que vamos a ver hoy día, que es bastante importante, producto de esta alta presencia de matriz extracelular en estos tejidos. La matriz celular es una red organizada, ¿ya? Dice que está formada por un ensamblaje de una gran variedad de polisacáridos y de proteínas. Todas estas son secretadas por estas células, ¿ya? Dice que determina las propiedades físicas de cada una de estas variedades de tejido conectivo. Las células que están presentes, por lo tanto, lo vamos a agrupar en dos grandes grupos, ¿ya? Una son las células propias y otras son las células conjuntivas libres. Cuando hablamos de las células conjuntivas libres, están constituidas por una gran cantidad de células que tienen origen en los órganos hematopoyéticos, o sea, estamos hablando de la médula ósea roja que está presente en los huesos largos del cuerpo, ¿ya? Y estos tienen la capacidad de formarse en esta zona de la médula ósea y poder migrar hacia otra zona a tener una función bastante más específica, ¿ok? Para eso hay dos grandes grupos, las células que son de vida media larga y una que son de una vida media corta. En la vida media larga vamos a ir describiendo hoy día las células cebadas, las fagocitos mononucleares o también llamados macrófagos, mientras que en las células de vida media corta, estas dice que no se dividen y cuya concentración en una zona de tejido conjuntivo se relaciona con procesos de defensa del organismo. Estamos hablando de células plasmáticas, linfocitos y algunos fagocitos polimorfonucleares. En el caso de las células propias, es el otro grupo, son células fijas, ya es completamente distinto en su origen y función. En las anteriores veíamos que las células se formaban en un lugar y se trasladaban a otro, se podían replicar o no. En el caso de las células propias, estas células tienen la capacidad de poder formarse en un lugar y poder replicarse en la misma zona,
¿ya? No tienen la capacidad de trasladarse de un lado a otro, ¿ya? Para esto estas células se encuentran en una activa diferenciación para sintetizar, ¿no es cierto?, la matriz extracelular en la cual pertenece este tejido conectivo. Para este grupo vamos a encontrar cuatro grandes grupos. Cuatro grandes grupos. Uno son los fibroblastos, otros son los lipoblastos, osteoblastos y condroblastos. Hoy día vamos a hablar fuertemente del primer punto y más livianamente el segundo grupo, y en la próxima oportunidad vamos a hablar en mayor profundidad de los osteoblastos y condroblastos. A modo general, para que no nos perdamos dentro de los contenidos, vamos a hablar de los fibroblastos, que son aquellos tejidos que producen tejidos conjuntivos fibrosos y cuya matriz extracelular está constituida por fibras colágenas y fibras elásticas, ¿ya? Van a estar los condroblastos. Estos condroblastos tienen la capacidad de formar tejido cartilaginoso. Esta matriz está compuesta principalmente por proteoglicanos y hay un componente muy importante que es el ácido hialurónico. Ya anteriormente habíamos hablado de ácido hialurónico en el desarrollo del embrión, ¿ya? Pero recuerden que tiene una gran capacidad de atraer agua, ¿ya? Y también la presencia de algunas microfibrillas de colágeno de tipo 2, ya recordar siempre que es del tipo 2 el colágeno al cual estamos presentando en estos tejidos de origen condrolástico, ¿ya? Obviamente estos condroblastos van a tener la capacidad posteriormente a una vez que formen mucha matriz, tienen que la capacidad de solamente mantenerla, y ahí estamos hablando de condrocitos, ¿ya? En el caso de los tejidos óseos están presentes los osteoblastos. Estos producen una abundante y sintetizan una gran cantidad de matriz ósea, y quizás lo que vamos a ver distinto es la presencia de otro colágeno, que es un colágeno de tipo 1, la presencia también de glicosamiglicanos, algunas glicoproteínas, pero también vamos a agregar un factor, un elemento que tiene que ver con la presencia de minerales, ¿ya? Vamos a ver la presencia de calcio y de fósforo, que son los que componen que esta matriz extracelular que compone este tejido óseo va a tener características completamente distintas. Por último, tenemos los lipoblastos. Los lipoblastos producen el tejido adiposo, ¿ya? Para algunos o para muchos, no, el tejido graso, ya que va a estar componiendo el cuerpo, ya más allá del exceso que siempre molesta, siempre es importante como una gran reserva energética, ya. Y esto también va a sintetizar una matriz celular que va a estar rodeada por una lámina basal, ya, y fuertemente irrigada como todos los tejidos conectivos que vamos a ir viendo hoy día, ya. Eso con respecto a las células fijas que vamos a estar viendo en su desarrollo en la segunda parte de esta clase. Para continuar con respecto a las células conjuntivas libres, nos vamos a dar cuenta que estas todos tienen un origen de una médula ósea hematopoyética y que circulan, ¿no es cierto?, como medio de transporte hacia algunos tejidos conjuntivos cumpliendo distintas funciones, ¿ya? Entre estas van a estar las células cebadas, o también llamadas mastocitos, y también van a estar los macrófagos, ¿ya? En el caso de las células conjuntivas libres también están presentes las células plasmáticas, los linfocitos, los granulocitos polimorfonucleares, ya, que deben estar relacionados con los sistemas de defensa. Vamos a ver por las primeras, las células cebadas. Las células cebadas son células grandes, de una forma bastante redondeada, ya, y van a estar midiendo entre 20 y 30 micras al microscopio de la luz. Se caracterizan por tener una gran cantidad de gránulos basófilos. Fíjense muy bien, ¿no es cierto? Voy a traer el cursor acá. Fíjense muy bien aquí en los granulocitos que tienen en su interior, están teñidos con azul de toluidina y se marcan muy bien estos granulocitos en su interior. Ya su núcleo es bastante esférico y está situado en el centro de la célula, ¿ya? Estas células cebadas se ubican de preferencia, dice, vecinas a los vasos sanguíneos, ¿ya? Si usted se da cuenta, aquí vamos a estar cercanos a algunos vasos sanguíneos y las células cebadas van a estar presentes en las cercanías de estas, ¿ya? Estas células cebadas yo también le llamo algunas células gritonas, bastante alaracas. ¿Por qué? Porque producto de su presencia, la cercanía a estos vasos sanguíneos van a permitir que estos gránulos estén conteniendo una gran cantidad de heparina, es un proteoglicano sulfatado, de unos 750 kilodaltons, ya, que forma la matriz de los gránulos. Ya a esta molécula también se le agregan y se asocian varias moléculas de bajo peso molecular. Estamos hablando de histamina, proteasas neutras, factores quimotácticos,
para eosinófilos y neutrófilos. Estamos hablando que es una célula que contiene en su interior gránulos que van a permitir un factor anticoagulante en el caso de la heparina y va a tener un efecto de inflamación, de coloración, que cuando se libera la histamina como factor que estimula ante una pérdida de continuidad en el caso, por ejemplo, de los tejidos que rodean un vaso sanguíneo. Por lo tanto, cada vez que hay un corte, un trauma, una lesión en un vaso sanguíneo, se van a liberar estos factores, atrayendo también, como dice factores quimiotácticos, atrayendo, ¿no es cierto?, las células como los eosinófilos y algunas neutrófilos. Ya eosinófilos, recuerden que van a tener una función fuerte con las reacciones alérgicas, también están asociadas a las regiones parasitarias, y en el caso de neutrófilo, un fuerte sistema de defensa en el cuerpo. ¿Ya? En el caso de los macrófagos, que es el segundo grupo de células, son células que van a tener la capacidad de fagocitar. Y aquí hay un video en el cual muestra cómo un macrófago va detrás de una bacteria, ¿ya? Y como dice su definición, es capaz de fagocitar y degradar este material particulado. ¿Ya? Quiero que estén atentos a este video. Fíjense cómo finalmente lo envuelve y finalmente queda completamente destruida este elemento que va a estar generando daño al cuerpo. Estos macrófagos se originan a partir de la médula ósea y dan origen a los monocitos de la sangre, los que luego migran desde el lumen de los capilares sanguíneos al tejido conjuntivo, donde termina finalmente de diferenciarse. Los macrófagos, entre sus funciones, van a ser dos principalmente. Uno es una alta capacidad fagocítica, lo que les permite cumplir, por lo tanto, un rol muy importante en la eliminación de los microorganismos, todos los tejidos dañados y contaminantes particulados, comprender ese concepto que lo vamos a ir repitiendo en otras partes del cuerpo a medida que vamos diferenciando los tejidos. Me refiero cuando veamos tejido nervioso, cuando veamos tejido muscular, ¿ya? Y su capacidad, la segunda función importante, es la capacidad de secretar diversos factores y su participación en la respuesta inmune, dice que como células presentadoras de antígeno, ¿ya? Lo que vamos a ver en el capítulo de sistema linfático y defensa inmune. Las células plasmáticas son células que se originan en tejidos linfáticos por diferenciación de estos linfocitos B activados y llegan a los tejidos conjuntivos por la circulación sanguínea. ¿Ya? Su función es sintetizar y secretar los anticuerpos o moléculas que pertenecen a una familia de proteínas específicas llamadas inmunoglobulinas. Las células plasmáticas, estas son células que van entre 10 y 20 micras de diámetro. Su forma es muy ovalada con un citoplasma bastante basófilo. En el caso de los leucocitos agranulocitos, ¿ya? Significa que no tienen gránulos en su interior, ¿no es cierto? Juegan un rol bastante fundamental, en este caso los linfocitos. La mayoría de los linfocitos circulantes son de 6 a 8 micras de diámetro y aunque estructuralmente son bastante iguales, existen tres grandes grupos, ¿ya? Los linfocitos B, los linfocitos T y finalmente los linfocitos nulos, ¿ya? Otro grupo son los granulocitos polimorfonucleares y corresponden a leucocitos que presentan un núcleo oval lobulado, o sea, tienen muchos lóbulos, ya no es un solo núcleo, sino que es lobulado, ¿ya? Y por eso ahí viene el concepto polimorfonucleares y contienen en su citoplasma gránulos específicos, ¿ya? Existen tres tipos de estos polimorfonucleares. Uno son los polimorfonucleares neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la matriz extracelular, hemos definido hasta aquí las células que están presentes, ¿ya? Células fijas y células móviles, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver la matriz extracelular con la cual está compuesta estos tejidos conectivos, específicamente donde estas células fijas las vamos a encontrar presentes, ¿ya? Las células móviles las vamos a ver en otra oportunidad. La matriz extracelular, bajo un análisis microscópico, ¿no es cierto? Vamos a ver que está compuesto por un material intercelular que muestra elementos fibrilares muy bien estructurados, llamados fibras conjuntivas, ¿ya? Y estas pueden ser colágenas, pueden ser reticulares o pueden ser elásticas. El material, un material poco estructurado, dice, al que se denomina sustancia fundamental amorfa y en los sitios en los cuales la matriz extracelular conjuntiva se asocia a células de los otros tejidos que observan, se observan estas láminas basales, que es lo que vimos anteriormente en tejidos epiteliales.
Las fibras conjuntivas las vamos a agrupar en dos grandes grupos. De las tres vamos a hablar solamente de dos, las fibras elásticas y las fibras colágenas. Y las fibras elásticas, traje a representar esta imagen del superhéroe, ¿no es cierto? El Señor Fantástico, que es parte de los Cuatro Fantásticos de las series de cómics, ¿ya? Y vemos que en realidad el concepto de fibra elástica quiero que ustedes atribuyen a que es una fibra que se puede estirar fácilmente, ¿ya? Se puede estirar fácilmente y recupera su longitud original, ¿ya? Esta concepción hay que comprenderla del punto en que no se deforma, ¿ya? Se puede estirar y vuelve a recuperar su forma original, ¿ya? Cuando la fuerza obviamente deformante se ha desaparecido, ¿ya? Por lo tanto, no tiene un tejido elástico, no tiene la capacidad de poder atraer o de contraerse, sino que se contrae producto que primeramente se estiró, ¿ya? Cuando veamos tejido muscular nos damos cuenta que existe una contracción de fibras, pero no es porque se estiró, sino no es porque existe fibra elástica, aunque existe presente el tejido conectivo que envuelve el tejido muscular, pero no en el tejido muscular propiamente tal. Por lo tanto, no podemos confundir el tejido muscular con las fibras elásticas, ¿ya? Al microscopio electrónico, estas aparecen formadas por un componente bastante amorfo rodeado y penetrado por microfibrillas de unos 10 nanómetros de diámetro, ¿ya? Las fibras elásticas, su componente principal obviamente es una proteína llamada elastina, ¿ya? Es un material proteico muy, muy insoluble, significa que el agua no hace nada, ¿ya? Y se caracteriza por un alto contenido de aminoácidos apolares como la prolina, valina, y tiene un alto contenido de aminoácidos no cargados como la glicina, ¿ya? Contiene además dos aminoácidos exclusivos que son la desmosina y la isodesmosina. Eso es en el caso de las fibras elásticas. En el caso de las fibras colagénicas o colágenas, vamos a darnos cuenta que estas fibras colágenas tienen una alta resistencia. Y quiero que ustedes observen muy bien esta imagen. Esta es de las pocas imágenes que existen a color en la construcción del World Trade Center. Estamos hablando del año 2002, más o menos, 2001, recuerdo muy bien, ¿ya? Muchos de ustedes quizás eran muy, muy, muy pequeños, ¿ya? Y es una de las torres gemelas, ¿ya? Que se pudieron caer en este ataque violento en el cual se destruyeron. Y fíjense cómo están construidas en base a grandes pilares de acero, uno enlazado muy fuertemente con otro, ¿ya? Las fibras colágenas, por lo tanto, son fibras que permiten estabilizar muy bien, muy, muy bien el tejido y son bastante resistentes entre sí, ¿ya? Cada fibra colágena está formada de una asociación de moléculas de colágeno y proteínas fibrosas de varios tipos que constituyen, fíjense en el número, 25% de la masa proteica total del cuerpo de cualquier mamífero. La sustancia fundamental, cual va a estar entonces inmersa estas proteínas que hemos hablado hasta aquí, es un componente que está formado por un gel, ya semisólido, bioquímicamente complejo y altamente hidratado, ¿ya? Las principales macromoléculas que forman esta sustancia fundamental corresponden a polisacáridos de la clase de los glicosaminoglicanos o glucosaminoglicanos, es lo mismo, y que pueden existir como tales o pueden unirse covalentemente a proteínas formando estas macromoléculas llamados proteoglicanos. Los glicosaminoglicanos, quizás uno de los más importantes, este ácido hialurónico que anteriormente he nombrado que tiene una gran importancia de ayudar y retener bastante agua. Los proteoglicanos, por otro lado, son macromoléculas formadas por una proteína central y a lo largo de la cual, ¿no es cierto?, se le asocian, ¿no es cierto?, en sus extremos terminales algunos glicosaminoglicanos sulfatados. Estos proteoglicanos, por lo tanto, además existe la posibilidad de que esta sustancia fundamental se organice en agregados moleculares aún mayores, ya que los proteoglicanos saben asociarse por uno de los extremos de la molécula proteína central a lo largo de un ácido hialurónico, por medio de proteínas globulares de unión, lo que permite estabilizar mucho más las uniones entre azúcares y proteínas. Se forma así entonces la posibilidad de estabilizar la estructura de la sustancia fundamental, la cual podrá entonces adoptar la consistencia de un gel relativamente fluido, como es el caso de los tejidos conectivos laxos, o de un gel prácticamente más sólido, como en el caso del cartílago hialino.
Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que las características que van a ir cambiando van a ser con respecto a las proteínas que van a estar componiendo los esta matriz, ya sean la presencia de colágeno, de elastina o fibras reticulares, ¿no es cierto? Y en el colágeno nos vamos a dar cuenta que específicamente cambian los tipos de fibras colagénicas y o la presencia o baja presencia de tejidos elásticos, fibras elásticas, ¿ya? Por lo tanto, eso le quiere ir cambiando un poco estas características del tejido conectivo con respecto a qué es la matriz extracelular. Las fibras, quizás las células fibrosas van a ser presentes, pero es el tipo de fibras o el tipo de glicosaminoglicanos o la alta presencia o baja presencia de uno o de lo otro lo que conforma las características propias de los tejidos conectivos que vamos a ir viendo poco a poco. A esto se le agregan otras glicoproteínas que se llaman glicoproteínas de adhesión. Y ante estas están presentes la fibronectina y la minina, ¿ya? Cuando hablamos de fibronectina, nos vamos a recordar cuando veamos tejidos conectivos, vamos a ver la condronectina, cuando veamos tejidos óseos está la osteonectina, o sea, principalmente vamos a encontrar estas que son presencias de fibras y proteoglicanos que van a permitir enlazar, ¿no es cierto?, fuertemente la presencia de las células, de las proteínas y finalmente los glicosaminoglicanos, que permitiendo la unión entre los tres, permiten un tejido bastante estable. También están presentes las láminas basales, habíamos hablado anteriormente cuando vemos tejidos epiteliales, y es una forma, dice, especializada de la matriz celular, ¿ya? Porque actúa como interfase entre las células de los tejidos epiteliales, musculares y nerviosos, permitiendo una asociación, ¿no es cierto?, de estos tejidos conjuntivos. Con respecto a los tejidos conectivos, donde hay presencia de células fijas, o sea, se forman y se reproducen en esa misma zona, vamos a hablar de los fibroblastos y los fibrocitos. Y los fibroblastos y fibrocitos dice que es la célula propia de los tejidos conjuntivos fibrosos, conectivos conjuntivos fibrosos, cuya principal función es sintetizar y mantener la matriz extracelular propia de este tejido. De acuerdo a su actividad biosintética, se puede distinguir morfológicamente entre los fibroblastos y los fibrocitos. Los fibroblastos corresponden a células de un estado de alta actividad, o sea, tienen la capacidad de formar, de sintetizar una gran cantidad de tejido conectivo. Estamos hablando de secreción de proteínas, secreción de glicosaminoglicanos, secreción de glicoproteínas para que el medio externo a estas células permite generar una unión bastante estable. Por otro lado están los fibrocitos, que son los mismos fibroblastos que una vez que forman abundante cantidad de matriz, solamente tienen la función no de seguir sintetizando los volúmenes como lo hacían anteriormente, sino que solamente mantienen el estado de constitución de un tejido conectivo. Por lo tanto, disminuye su actividad, ¿no es cierto?, de secreción de proteínas y azúcares y por lo tanto reducen su tamaño. Los fibroblastos se distinguen estructuralmente por su aspecto fusiforme, o sea, estamos hablando de que de un centro bastante denso se van angostándose los polos, ¿no es cierto?, en forma de huso, ¿ya? Y su abundante citoplasma basófilo. Mientras que los fibrocitos son mucho más pequeños y su citoplasma se vuelve suavemente acidófilo. La organización ultraestructural de estos fibroblastos diferenciados refleja el compromiso de este tipo de células en la síntesis de las moléculas que forman la matriz celular. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante. La matriz permite, entonces, la extracelular permite así nutrir los fibroblastos, ¿no es cierto? Por medio de ellos se transportan los nutrientes, pero a través de los fibroblastos también estos producen la matriz. Por lo tanto, finalmente hay una unión conjunta de estas dos estructuras. Hay variedad de tejidos conjuntivos. Existen los tejidos conjuntivos laxos. Aquí se caracteriza por una población relativamente alta de células residentes, ¿ya? Fibroblastos, adipocitos o migratorias como los macrófagos, células cebadas, y están separadas por una gran matriz extracelular formada por fibras colágenas y elásticas, pero laxamente dispuestas en una sustancia fundamental bastante fluida. Por lo tanto, el tejido conectivo laxo es un tejido bastante, llamémoslo así, desordenado. Existen bastantes espacios, hay una gran cantidad de agua, abundante cantidad de agua. Por lo tanto, no existe un orden, pero al no existir orden, permite que el tejido también sea más flexible, ¿ya? Ricamente hidratado. Por lo tanto, lo vamos a encontrar, como lo muestra en esta imagen inferior, ¿no es cierto? Por ejemplo, bajo de tejidos que tienen bastante contacto, como la misma piel, o contacto, por ejemplo, submucosal, cuando
bajo el tubo digestivo, bajo el tubo respiratorio. El tejido conjuntivo laxo va a estar formado por microfibrillas de colágeno tipo 1 que permiten estabilidad, pero también está unido con microfibrillas de colágeno tipo 3, ¿ya? Pero en menor cantidad, lo que permite estabilidad y a la vez flexibilidad. Estas fibras colágenas entonces confieren esta alta resistencia a la tracción. Estas fibras elásticas, aunque menos abundantes que las del colágeno, cumplen un rol muy importante, ya que aunque el colágeno tipo 1 genera estabilidad junto con el colágeno tipo 3, las fibras elásticas permiten, ¿no es cierto?, retomar una organización original luego que el elemento haya sido traccionado. Estoy explicando que si pasa un elemento, por ejemplo, en el tubo digestivo, pasa por sobre la mucosa, va a estar debajo del tejido conectivo laxo, permitiendo el grado de flexibilidad, pero una vez que el elemento pase por el tubo, ¿no es cierto?, este vuelve a tomar su forma original. La sustancia fundamental que ocupa los espacios entre las fibras tiene como principal componente, ¿no es cierto?, la presencia de este ácido hialurónico. El ácido hialurónico va a permitir, ¿no es cierto?, retener una gran cantidad de agua. Esto sirve como reservorio del líquido intersticial, lo que nos da respuesta ante cuadros inflamatorios, la acumulación de líquido, ¿ya?, en este tejido intersticial. Debido a la gran cantidad de células que habilitan este tejido conjuntivo laxo y la capacidad de acumular líquido que proviene, por supuesto, del plasma sanguíneo, el tejido conjuntivo laxo juega un rol muy importante en la iniciación del proceso de defensa orgánica a través de la generación de una respuesta inflamatoria o inmune, ya sea por estas células cebadas, por linfocitos, como hemos visto anteriormente. En el caso del tejido conjuntivo fibroso denso, presenta relativamente un contenido bajo de células, lo que corresponde principalmente a fibroblastos. Su matriz celular es muy abundante y principalmente sus fibras más gruesas, o sea, las de colágeno. Su sustancia fundamental es relativamente escasa, ya no existen estas brechas, estos espacios o los acúmulos de agua como veíamos anteriormente en el tejido conjuntivo laxo, y está predominado por proteoglicanos de dermatansulfato. De esta manera, vamos a ver que estas fibras colágenas forman una red tridimensional que le otorga resistencia en todas las direcciones. Asociada a esta red colágena que existen fibras elásticas, y entre las fibras colágenas y elásticas se ubican las células, principalmente fibroblastos, que se encuentran, por ejemplo, en la dermis y formando la cápsula de órganos como los linfonodos o del hígado. Las fibras de colágeno en el tejido conjuntivo denso, ordenado y regular, se exponen en un patrón definido que refleja una respuesta de dirección de requerimiento. O sea, estamos hablando, por ejemplo, un tendón, que las fuerzas siempre van a estar de un punto a otro. Por lo tanto, las fibras se disponen en ese orden. Fibras de colágeno de tipo 1 que se organizan en forma paralela, generando una alta resistencia, uniéndose también a moléculas de colágeno de tipo 12, que le otorga una mayor resistencia en el entrelazado que existe entre estos dos tipos de fibras colagénicas. Los fibroblastos son las únicas células presentes y se ubican entre las haces de fibra formando largas líneas paralelas, y estas células poseen un citoplasma bastante nutrido entre sí. Tejido conjuntivo elástico es una variedad de tejido fibroso denso en la cual las fibras conjuntivas presentes corresponden entonces a fibras y láminas elásticas dispuestas en forma paralela. Los espacios entre las fibras elásticas están ocupados entonces por una red de microfibrillas colágenas entre ellos. Finalmente, el tejido adiposo es un tejido conjuntivo especializado en el cual predominan las células conjuntivas adiposas, ¿no es cierto? Están rodeadas, ¿no es cierto?, por una gran cantidad de colágeno tipo 1 y 3, lo que permite un grado de estabilidad al tejido adiposo, ¿ya? En cada una de ellas va a permitir la acumulación de tejido graso. Está la presencia del tejido adiposo unilocular, que corresponde a una variedad de tejido adiposo más corriente que existe en los adultos. Mide entre 50 y 150 micras, ¿no es cierto? Y es una célula que a microscopio óptico aparece como un anillo, ¿no es cierto?, de citoplasma rodeado de una vacuola, resultado de la disolución de una gota lipídica, deviene unilocular, es un locus de grasa. Distinto al multilocular, ¿no es cierto?, que hay varios locus en su interior. Se considera que esta numerosa cantidad en los capilares sanguíneos y se conoce también como grasa parda, principalmente en los embriones humanos, y en el recién nacido este tipo de tejido adiposo se concentra en la región intraescapular, acá atrás, y luego en los individuos adultos se empieza a ir disminuyendo. Rápidamente, hoy día hemos visto tejidos conectivos, los quiero dejar con la
con la clase de hoy con una frase: el trabajo es la pasión por el propósito. Por lo tanto, buscar su propósito en la vida le permite desarrollar su actividad con alegría, con impacto, dejando trascendencia, ¿no es cierto? Como dice John Maxwell. Los dejo hasta aquí. Ha sido un gusto haber hecho clase con ustedes. Los dejo para una próxima oportunidad en el cual nos podamos encontrar nuevamente. Nos vemos en la próxima clase de tejido óseo y cartilaginoso. Un gusto. Nos vemos.